Diagnóstico de bienestar. Conductas saludables. En Gladys en Éxito. Y para el segmento tenemos al doctor Carlos Raskin, médico psiquiatra, psicoanalista de la Universidad Central de Venezuela. Con él queremos revisar lo que es la somatización del coronavirus. Algunas personas comienzan a mostrar síntomas de la enfermedad sin haberse contagiado, pero también las alteraciones que produce el encierro en la conducta. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Gladys. Encantado de estar en tu programa y con tu audiencia y poder hablar de este tema un poco. Sí, vamos a empezar con la somatización, porque bueno, no solamente con el coronavirus, puede ser, de hecho, en esta situación se encuentran los que denominan hipocondríacos, ¿no? Que Exacto. comienzan a tener una serie de Sí, síntomas supuestamente de enfermedades que no existen. sí. Así es. Bueno, eso que llaman somatizaciones tiene dos variantes, ¿no? Los que son hipocondríacos, que es una cuestión totalmente subjetiva de sentirse con tal o cual enfermedad. Y la otra es que efectivamente el organismo se afecta, que generalmente es por situaciones de un fuerte estrés que entonces daña o altera el funcionamiento respiratorio y da una crisis de asma Mm, o irrita la piel y entonces hay una alergia o bueno, el sistema cardiovascular entonces da una crisis hipertensiva, o sea, si hay, digamos, es lo que sería la somatización. Y la mm. hipocondría es la vivencia de una enfermedad sin que los órganos estén alterados, pero la persona se siente enferma, ¿no? Esto Pero podría, en ese caso particular del hipocondríaco, doctor, ya eso es una patología, ¿no? Ya eso se trata de otra manera. claro, y generalmente es una tendencia. Son personas que tienen una propensión a quejarse y a sentirse enfermas de una u otra cosa. Para ese tipo de problemas y de personalidades, el tema del coronavirus, que es una gran amenaza planetaria, entonces puede conectarse con ese miedo y de alguna forma con una especie de anticipación que sería como la conexión entre las angustias y la idea de estar enfermo, que digamos generalmente a las personas hipocondríacas les sirve, digamos, cumple un papel, ¿no? De Ujú. expresar necesidad, de expresar búsqueda de compañía, de expresar miedos a la fragilidad, etcétera, ¿no? Entonces, Claro. bueno, eso puede ocurrir con la sintomatología del coronavirus o de cualquier otra, pero bueno, como esta está en el ambiente de una manera invasiva, tanto literalmente por el riesgo del contagio, y por eso la medida principal y útil y funcional es, digamos, la cuarentena, el aislamiento social, pero también, bueno, en los medios está ahí, entonces puede haber personas que se sientan sobre todo que los síntomas iniciales de lo del coronavirus se parecen mucho a un resfriado, a un catarro, a una Sí. gripe común, entonces la persona puede, digamos, verse Sugestionarse. acosado digamos, transitando, digamos, como si estuviera con esa dolencia y bueno, y con esa amenaza, Y ¿no? es otra. Pero Sí. fíjate que además voy a traer a la mesa un caso cercano, muy cercano, que nos ha tenido muy ocupados a la familia, de una persona que vive en España y, bueno, él es hipertenso y comenzó a tener síntomas que parecían de coronavirus, fiebre alta y un dolor muscular intenso, pero acto seguido después de eso y de haber ido a la emergencia, incluso le dijeron, bueno, sospechoso a coronavirus, pero en realidad ni siquiera le hicieron la prueba en ese momento. Él regresa a su casa y en su casa al día siguiente amanece con parálisis y parte del cuerpo. Lo llevaron de emergencia a la clínica y por supuesto le encontraron que la tensión estaba muy alterada. Al final hasta un cateterismo le hicieron para descartar algún tipo de problema cardíaco. Gracias a Dios todo muy bien, pero al final se concluye que esos otros síntomas por otro virus que no era porque se terminó haciendo la prueba y en efecto dio negativa, y al final él seguramente debe haber somatizado, mezclado a su patología de base de la hipertensión, terminó en este otro cuadro, ¿no? Bueno, ese es la,
la prueba de fuego para las emergencias, ¿no? Porque, bueno, existe esa enfermedad de todo el cuadro de coronavirus, pero también pueden existir otras patologías, ¿no? que hay que descartar. Bueno, tengo un ejemplo cercano también de España, que fue una persona que tenía síntomas de coronavirus, pero la examinaron bien y encontraron que tenía una crisis hipertensiva. Y le trataron la crisis hipertensiva, afortunadamente no tenía complicaciones, ¿no? Ahora, este cuadro que me dice, porque, bueno, puede ocurrir, la medicina es muy rica, digamos, en manifestaciones, que tenga los síntomas de respiratorios, pero también haya por un virus, otro virus, una afectación de la mitad del cuerpo, porque eso no aparece tan rápido, para que, digamos, una cuestión orgánica, a menos que sea un accidente cerebrovascular, que es lo que yo pensé que le había pasado, ¿no? Que a lo Un mejor ictus, estaban ¿no? pendientes de discernir si era coronavirus o no, y luego digamos aparece otro síntoma y bueno, y lo evalúan, ¿no? Entonces eso es Pero en importante. definitiva, yo creo que lo importante de estos casos, por ejemplo, estos ejemplos, es entender la importancia de la estabilidad emocional, porque puede esa estabilidad emocional incidir en otras patologías, en otras manifestaciones del cuerpo, en medio de la cuarentena, que por supuesto es antipática, pues, necesaria, pero que es abrumadora. Sí, claro. Bueno, ahora lo que le decía, la prueba de fuego para las emergencias es que, bueno, sobre todo en España, ¿no? Porque y en las grandes ciudades, Barcelona, Madrid, el País Vasco, que con una incidencia de casos muy alta, entonces discernir, bueno, cuando hay que atender un caso con coronavirus y cuando hay otras cosas que hay que atenderlo, ¿no? O sea, ayer hablando con un colega me dijo que le ha tocado, que bueno, como tenemos tanta gente en España, que en su experiencia que ha tenido personas que han tenido que concurrir a emergencias, han sido acertados en discriminar que tenga coronavirus o COVID-19 y atender alguna patología que tenga, como este caso que tenía una crisis hipertensiva y lo Claro. examinaron y la trataron bien y lo mandaron para su casa, porque las dos cosas permitían que lo devolvieran a su casa, ¿no? Sí. Doctor, tenemos que hacer una pausa. Yo quisiera que al regreso habláramos de las consecuencias del encierro. ¿Cuáles son las alteraciones de la conducta que podemos Claro, tener en importantísimo, medio de este aislamiento decretado y necesario? Me lo comenta por favor al regreso. cómo no. Segunda parte de conversación con el doctor Carlos Raskin, médico psiquiatra, psicoanalista de la Universidad Central de Venezuela. ¿Y cuáles son esas alteraciones que se presentan de la conducta por el encierro, doctor? Bueno, eso sería un abanico de cosas, pero yo quiero empezar por una cuestión que es una condición de vida, una situación de vida que plantea la cuarentena. La cuarentena obliga a que las personas estén en casa por un tiempo no definido, además, y digamos, y cumplir con eso porque hay una razón que es cuidar de la propia salud de la persona y también cuidar de eventuales contagios a otras personas. Entonces, eso obliga a algo que es como una prueba para cualquier persona, incluso de cualquier edad, que es la tolerancia a la soledad. Porque la soledad puede ser, digamos, de una persona sola o un grupo muy pequeño, que generalmente esto llega a que la gente no tiene otros familiares y tal, pero o amigos que cada quien está en su casa, ¿no? Y eso es una prueba fuerte para cualquier persona, digamos, porque es encararse, sostenerse a sí misma, digamos, sobrellevar el tiempo con cosas de su interés, o por otro lado, encontrarse con sus angustias, con sus soledades, con sus conflictos, con sus frustraciones. Entonces, bueno, y todo eso cabe en la soledad. Y además, eso se acompaña de otro componente
que es la espera, porque que también es otra prueba de fuego para cualquier persona, esperar lo que sea. Había un famoso producto que tenía un comercial que decía: todo lo bueno se hace esperar. Y puede ser, ¿no? Porque, bueno, el desenlace de esto va a requerir que esperemos y que podamos esperar respetando la cuarentena, ¿no? La otra cosa que yo creo que puede pasar es que, bueno, cuando hay conflictos entre las personas que habitan ese hogar, es que los conflictos que habitan allí entonces puedan exacerbarse. Pero también puede ser que entonces se encuentren rutas de ver que las personas que conviven ahí son realmente las personas que se tienen unos a otros y que puedan, me ha tocado pues ver esa situación de personas pareja, con conflictos, etcétera, como que el entendimiento de que deben estar juntos, entonces los hace ver las cosas valiosas que los acompañan y la importancia de eso, del compañerismo, ¿no? Por otra parte, es la otra solidaridad cosa, sí, presente en medio y poner en pausa los conflictos, porque toca ser solidario independientemente de las diferencias que puedas sí. tener. También se puede hablar de los conflictos, también pueden prestarle atención a los conflictos, aunque, bueno, pero quizás en un primer momento, pero claro, eso es muy variable, cada persona es un mundo, entonces, y cada pareja y cada grupo familiar, ¿no? Pero sí hay que contar con eso, pues pueden salir cosas, ¿no? Pueden salir, bueno, y a lo mejor no conflictos latentes, sino también rasgos de personalidad que entonces en un tiempo acumulado echan chispa y se hace un cortocircuito, ¿no? Pero Sí. entonces hay como que estar preparados a eso y bueno, y toca sacar los recursos de paciencia, de comprensión, de diálogo, de negociación, que la palabra negociación que es tan popular ahorita en las cosas sociales, de política, también aplica mucho a las relaciones interpersonales pequeñas, parejas, familias, hermanos, ¿no? Y la otra cosa importante que puede pasar, y que creo que está pasando, y le está pasando a todo el mundo, es que es una oportunidad para ver lo verdaderamente importante y valioso que tiene la vida. La cantidad de cosas como superficiales, como transitorias, como de apariencias, como ficciones, espejismo, y es como la hora de la verdad, ¿no? Que es lo que verdaderamente importa, que es lo que verdaderamente vale. Yo pienso que las cosas que verdaderamente importan y las cosas que verdaderamente valen son sencillas. Sencillas no que sean simples, sino que son claras. Entonces, como eso de comunicarse, acompañarse, escucharse, disfrutarse y de las cosas buenas que tiene cada persona, ¿no? Y Bueno, ponerlas. de hecho, doctor, mi editorial de esta semana justamente para televisión, que lo he publicado en las redes sociales, es Somos lo que pensamos. Y es una aproximación a la psiconeuroinmunología como herramienta para incluso la salud física, para principalmente la salud física, más allá de la salud mental y la salud emocional, pero definitivamente que en la mente se construye todo y la podemos programar. Sí, sí. Pero hay que trabajarla. Sí, Eso se mucho, dice ¿no? rápido, ¿no? Sí. Pero bueno, Sí, hay sí, que sí. trabajarlo. No, pero además Bueno, le puedo decir que cuento de mi propia experiencia, pues yo creo que la experiencia siempre lo nutre a uno y puede nutrir a los demás. Y yo he pasado por procesos de quiebres emocionales que me han llevado también a quiebres de salud física y con lo cual pues me he replanteado mi manera de abordar la vida y es el enfoque que usted está compartiendo, de esos detalles del día a día, de vivir el proceso, de vivir mi presente y mi ahora, que es lo único que tiene uno, porque al final el futuro es incierto. sí. Bueno, déjeme decirle, afortunadamente, dentro de las enormes limitaciones a que estamos sometidos todos, las comunicaciones modernas, no solamente el teléfono, que es de larga data, pero todos estos milagros como WhatsApp, con lo que uno se puede comunicar con cualquier parte del mundo de una forma sencillísima, ¿no? Y todos los terapeutas en estos momentos hemos podido seguir trabajando con la mayoría de nuestros pacientes habituales y también con personas que
entonces salen a flote en estos tiempos crisis y entonces buscan ayuda y entonces se puede trabajar. Entonces esto es Sí, eso es también una importante, oportunidad para eso. sí, sí. Herramientas hay y ahí están ustedes, los especialistas apoyando. Es cuestión también de justamente un pensamiento positivo que te lleva a la acción y entender que, bueno, si tienes debilidades, tienes que, por supuesto, transformarte y buscar en la medida de lo posible todo tipo de apoyo. Y ahí están ustedes para eso, doctor. Muchísimas gracias por haber Bueno, Gladys, participado. bueno, con un gran gusto y bueno, y también aplaudo, así como existimos los terapeutas que podemos trabajar por los medios que disponemos, también que ustedes, los periodistas, están haciendo una labor extraordinaria de acompañar a la gente y orientarla como tú lo estás haciendo. Bueno, Bueno, buenas no nos tardes y vemos un gran haciendo otra gusto. cosa, doctor. Una pregunta ya para terminar, a ver si nos pueden en un minuto. El Sí. sueño es algo que sí vemos que hay es una alteración frecuente, constante en la mayoría de los que están en este momento asumiendo la cuarentena, el aislamiento. Se altera definitivamente, doctor, ¿no? Mucha gente reporta que no puede dormir corrido en la noche. Claro, claro, claro. Mire, para decir una cosa, mire, una situación como esta tiene un inevitable monto de ansiedad, lógico, esperable. No se puede pensar que estamos así en casa, en vacaciones, etcétera, ¿no? Chévere si la mecánica en la casa está bien, pero hay que contar con que algún grado de ansiedad que, por ejemplo, se refleja a la hora de irse a dormir. Entonces, claro, hay que imaginar, recurrir a, bueno, hacer ejercicio, buscar uno de estos tés naturales, Sí. de pasiflorum, estas cosas que Mm. pueden vender en la farmacia sin necesidad de ser un psicofármaco, como las gotas de valeriana o de pasiflorina, todo eso ayuda. Bueno, y hay otras prácticas como el yoga, la meditación que ayuda, Ujú. pero no solamente con la alteración del sueño, sino que también hay algún grado de alteración, estamos de repente más nerviosos, olvidadizos, desajuste de repente en el estómago, ¿no? Y si uno entiende que forma parte de la situación, se sobrelleva mejor y Así incluso es. se alivia un poco, se comprende y entonces, y bueno, y entonces eventualmente se relaja y se disuelve la situación, ¿no? Y Sí, así es, ve más allá y aprecia también mucho de lo sí, que sí, la crisis sí, no permite apreciar. sí, pero Gracias, doctor. ¿cómo Carlos no? Rankin, médico, psiquiatra, psicoanalista de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a despedir la primera hora de Gladys en Éxitos. Queda una segunda hora hasta las 6 de la tarde, donde tendremos diván. Y el diván hoy lo vamos a hacer con Michael Melamed, economista, orador motivacional, es conferencista, profesor de filosofía.